El siguiente video es para explicar la representación canónica o representación cartesiana de un vector. En primer lugar, observen el sistema de referencia. Tenemos aquí el eje X perpendicular a él, al eje Y, y aquí ya aparecen algo nuevo, relativamente nuevo. Tenemos el vector unitario Y, que no es más que un vector de módulo 1 que apunta en el sentido creciente de los valores de X. Y tenemos el vector unitario J, unitario significa que tiene módulo 1, cuyo sentido es en el sentido donde crecen los valores de Y. Estos dos vectores unitarios representan lo que se da por llamar la base canónica. Ellos son el fundamento de todo lo que vamos a decir a continuación. Estos vectorcitos que están aquí, todo lo que aparece en rojo, son simplemente copias del vector unitario J. Estos que están aquí son copias del vector unitario J. Estos que están aquí son copias del vector unitario Y. Estos que están aquí son copias del vector unitario Y, pero con un sentido opuesto a Y. Si apunta hacia la derecha, todos estos vectores apuntando hacia la izquierda, eso lo representamos con este símbolo. Este signo menos lo que dice es opuesto al vector unitario Y. Igual que aquí, estos vectores son copias de J, pero en sentido contrario. Lo que nos está diciendo este menos es que estos vectores, esta notación, nos dice que es sentido opuesto a J. Cualquiera de ellos es un vector menos J, o sea, opuesto a J. Aquí esta rayita lo que significa es opuesto a J. Véalo simplemente como una forma de escribir rápido. Opuesto a J, opuesto a Y. Vamos entonces con el primer ejemplo. Vamos a comenzar primero con vectores paralelos al sistema de referencia. Vectores paralelos al sistema de referencia quiere decir vectores paralelos al eje X o vectores paralelos al eje Y. Por ejemplo, el vector AB. El vector AB, aquí aparece su representación cartesiana. ¿Qué es lo que significa eso? Dice dos veces el vector unitario Y. Y el 0 dice no aparece el vector unitario J. Eso quiere decir que aquí cabe dos veces el vector unitario Y. Agarremos las copias que tenemos aquí del vector unitario Y. Una vez, dos veces. Ahí tenemos. Dos veces el vector unitario Y. Eso es lo que dice esa notación. Fíjate que es bien simple la explicación de lo que representa la representación cartesiana o canónica. Escrito de otra forma. Dice aquí, el vector AB, este símbolo que está aquí, igual a que a dos veces el vector unitario Y. Si no dice más nada, significa que no hay aporte del vector unitario J. Por eso que aquí aparece un 0. Más simple no puede ser. Veamos otro ejemplo. Este que está aquí. HF. El vector parte del punto H, llega al punto F. Nos está diciendo que HF tiene una representación cartesiana de la forma -3, 0. ¿Qué significa? No hay aporte del vector unitario J. Eso es lo que significa este 0. ¿Qué significa este 3? Dice que está 3 veces el vector unitario Y. Y el menos que nos dice, bueno, realmente es el vector unitario menos Y el que está 3 veces. Quiere decir, agarra 3 de estos y colócalos ahí y tienen que calzar exactamente. Ahí está. Y tenemos el primero. Un segundo vector unitario Y. Ok. El software a veces, la aplicación me hace jugadas. Aquí está. Te lo acomodamos un poquito mejor para que calce. ¿Qué es lo que significa entonces esta notación que está aquí? -3, 0, dice
tres vectores unitarios y con sentido opuesto a y. Aquí está también, vector HF, aquí está. Menos 3i significa tres vectores unitarios opuestos al vector unitario y. Fíjense que el elemento S o la definición de vectores cuando dice que tiene módulo, dirección y sentido está escondido aquí. ¿Qué significa esto? Dice que es un vector de módulo 3. Si observamos este número sin hacerle caso a este signo menos, nos está diciendo que el módulo de vector es 3. El tamaño de este vector es 3. ¿Qué dirección? La misma dirección del vector unitario y. El vector unitario y define la recta del eje X o cualquier paralela al eje X, vamos a decir que tiene dirección y. Y el signo menos que nos dice el sentido del vector, nos dice que tiene sentido opuesto a y. Igual con el ejemplo anterior. El ejemplo anterior, este numerito solo, independientemente del signo que pueda aparecer aquí, es el módulo del vector. El vector AB tiene módulo 2. Dirección, la misma dirección del vector unitario y. Y el sentido, el mismo sentido del vector unitario y, eso lo dice un signo más que se encuentra tácito, que se encuentra escondido ahí. Vamos con otro ejemplo. Puede ser, ¿cuál de ellos? Este vector QP. Fíjense que aquí el 0 aparece en primer lugar. ¿Qué significa esto? Que no hay aporte del vector unitario y en este vector. Que nos dice, solamente hay dos aportes del vector unitario J, pero con sentido cambiado. Si este es J, este es menos J y este es menos J. O sea que si logro pescar aquí uno y traerlo para acá, ahí tenemos eso es lo que significa el vector QP, esta representación cartesiana. Dice, no hay aportes de I, pero sí hay aportes de J, con sentido opuesto a J. Busquémoslo por aquí, QP, aquí está, menos 2J. ¿Qué significa? Hay dos vectores J con sentido opuesto a J. Eso es todo lo que es la representación canónica de ese vector. Fíjense que es bien sencillo cuando se trata de vectores paralelos al sistema de referencia. ¿Cuál otro podemos usar? Por ejemplo, este que tenemos aquí. Este nos dice JM, parte del punto J y llegamos al punto M. Nos dice, no hay aporte del vector unitario I, pero sí hay dos vectores unitarios J. ¿Qué es lo que se imaginan que voy a hacer? Bueno, tratar de pescar este vectorcito aquí, llevármelo para acá. Ya tenemos el primer aporte. Pesco este por aquí, no pude. Este me permite retroceder en las acciones de esta aplicación. Y ahora lo ponemos aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que significa eso? Dos vectores J. Eso es lo que me dice. El vector que va, esta J no tiene nada que ver con este J. Es una J minúscula y este es simplemente el nombre del punto que está aquí. JM, ese vector no tiene vector unitario I, pero tiene dos vectores unitarios J. Ese debe estar por aquí. Aquí está. JM. Simplemente dos vectores unitarios J. ¿En qué sentido? Aquí está un signo más tácito que nos dice en el mismo sentido que J. Otro vector paralelo al sistema de referencia, por ejemplo este vector que está aquí, se llama R. ¿Cuál va a ser la representación cartesiana de él, la representación canónica? Bueno, 4 veces, ¿quién? J. Aquí está, por aquí en algún lado. R es igual a 4 veces J. Vamos a ver otro ejemplo, pero que no sea paralelo al sistema de referencia. Este que está aquí, por ejemplo. Uno más sencillo, ya comenzamos con este que está aquí. Este vector que está aquí, ¿qué nos dice la notación del vector? La notación es esta. Aquí a propósito yo he colocado en el origen del vector el punto con sus coordenadas. Este punto que está aquí tiene coordenadas 6 en X y
1 en y. Y el extremo de ese vector tiene coordenadas 4 en x, fíjense, 4 en x, ¿y cuánto en y? Menos 2. Y esto que está aquí es la representación cartesiana del vector. O sea, una cosa son puntos y otra cosa son vectores, a pesar de que tienen la misma notación. Por eso es la ventaja de este tipo de notación. Este tipo de notación no se confunde con puntos, mientras que esta sí se puede confundir con puntos. ¿Cómo hacemos para construir la representación canónica del vector NL? Lo que vamos a hacer es colocar los vectores unitarios y los vectores unitarios j en fila, uno a continuación del otro, partiendo del origen del vector que queremos hallar su representación. Si partimos de aquí y queremos llegar a su extremo usando vectores verdes y vectores rojos, entonces comenzaríamos aquí con un vector unitario menos i. Fíjate, todos estos son menos i. Agarremos uno de ellos. Ahí está. Esto es importante, cuando en la representación cartesiana el origen del vector tiene que coincidir con el origen del primer vector unitario que consideremos. El otro vectorcito no lo pude pescar, echamos retroceso aquí. Vamos a ver si ahora sí. Lo colocamos aquí. Y ahora a continuación vamos a colocar, fíjense que aquí si ponemos otro vector unitario i, nos empezamos a alejar del vector no. La idea es que vienen ahora los vectores que están relacionados con j. Pero en este caso, a continuación de aquí tiene que ir el origen del siguiente vector. O sea que no puede ser cualquiera. Vamos a quitárselos aquí prestados a esta figura. Tenemos uno. Aquí tenemos el otro. ¿Dónde podemos sacar otro prestado? Bueno, este que está por aquí. Ahí está. Fíjense. Tenemos dos vectores, aquí están, dos vectores unitarios i, pero sentidos opuestos al vector unitario i, y tres vectores opuestos a j, pero aquí están dibujados. Eso es lo que es la representación cartesiana de un vector que no es paralelo ni al eje x ni al eje y, no es paralelo a los ejes. Entonces fíjense, aquí lo tenemos escrito, este es el vector NL menos 2i, tiene un aporte del vector unitario i con sentido opuesto a i, dos vectores de eso, y tres vectores unitarios j, con sentido opuesto a j. Bueno, esta construcción que está aquí es la representación cartesiana del vector, visto de esta forma o visto de esta forma. Esta notación tiendo a no usarla porque se confunde con la notación de los puntos. Vamos con otro ejemplo. Este, por ejemplo, el vector ZU, o alguno que tenga componentes positivas, este que está aquí. Para construir la representación canónica de este vector, entonces partimos de aquí, y aquí vamos a colocar un vector unitario. ¿Cuál es? En este caso es i. En este caso es i. Aquí por aquí tenemos unos. Vamos a traerlos para acá. Arrancamos con i. En el extremo aquí que quedó disponible tiene que ir al origen del segundo vector, o sea, tienen que ser como una seguidilla. Y a continuación del extremo del segundo vector viene el tercer vector para completar. Esperemos, ok, vamos a ver si lo pesco. Aquí lo tenemos. Ahí está. ¿Qué significa esto? Dos vectores unitarios i más un vector unitario j. Aquí está, dos vectores unitarios i y un vector unitario j. Et, aquí está, vector t. 2i más 1j. Esta es la representación canónica. Otro vector, por ejemplo, podemos tomar este que lo había dejado, lo había saltado. Bueno, arrancamos de aquí. Siempre partimos del origen del vector que queremos hallar su representación canónica. Aquí está. Partimos de ahí. En el extremo que queda libre o disponible, colocamos otro vector menos i a continuación. ¿Y quiénes son los que faltan para completar el vector? Vamos a pedir los prestados aquí.
un vector unitario J. Otra vez no fui certero con el ratón, vamos a ver. Segundo intento, tercer intento debe funcionar. Aquí está. ¿Cuál es la representación canónica del vector ZU? Bueno, dos vectorcitos en I y dos vectorcitos en J. Pero fíjense que estos vectores en I están contrarios al vector I, tienen sentido distinto. Entonces por eso aparece este signo menos aquí. Escrito de esta forma, que es más elocuente. ZU dice, coloque dos vectores unitarios I con sentidos opuestos y a continuación dos vectores unitarios J. Y esto es lo que se llama la representación cartesiana del vector ZU. ¿Qué nos faltaría por ahí? Alguno que no sea paralelo, aquí está. Este vector no es paralelo al sistema de referencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a pedirle prestado a este. Certeza con el ratón en el movimiento. Intentémoslo aquí. Aquí está. Comenzamos aquí. Y fíjense que, ¿por qué ya no hace falta otro vector unitario I con sentido negativo? Porque ya aquí, si trazamos la paralela al eje Y, vemos que lo que vienen son vectores unitarios J. Pero en este caso J apuntando en el sentido contrario. Ahora observa el siguiente detalle. Si yo traigo otro vector unitario J para acá, va a sobrar. Aquí le pedimos prestado 1. Vamos a duplicar este. Vamos a ver si logro duplicarlo. No, porque necesito uno solo. Duplicar. Él está duplicado, pero está escondido ahí. Ahí está, lo logré. Fíjense, si lo coloco, queda fuera. El vector que coloque tiene que coincidir con el extremo del vector que estamos considerando. Pero ya a propósito, como sé que con el ratón era difícil fabricarlo, previamente dejé aquí un vector que justamente su tamaño es la mitad de la unidad. Este es un vector unitario dividido entre 2. Entonces quitemos este de aquí. Ojo, pesqué el que no era. Y vamos a traer este. Porque yo sabía que era la mitad. Bueno, porque ya aquí de antemano me estaban diciendo que esto tiene un vector unitario I con sentido opuesto a I y tiene 1,5, significa un vector unitario J más la mitad de otro vector unitario J, que sería este, con signo opuesto a J. Y así se pueden fabricar vectores que no necesariamente son múltiplos de 1, que si 1.4, 2.1, 0.2. Y eso lo tenemos representado aquí. Entonces dice que el vector que va del punto B al punto S está formado por un vector unitario I con signo opuesto y a continuación de él un vector unitario J, no, aquí es un vector más la mitad de uno de ellos, pero en dirección J y sentido opuesto a J. Fíjense entonces, esto es lo que representa esa configuración que se llama canónica o se llama cartesiana. Si queremos escribir una expresión general que eche el cuento de esto, es esta que está aquí. Este dice, si tenemos un vector que bautizamos con el nombre A, le colocamos su flecha para identificar que esto es un vector, él va a tener esta estructura, un escalar, un número que multiplica el vector unitario I, o que acompaña, no digamos que multiplica, que acompaña al vector unitario I, y otro número que acompaña al vector unitario J. Este número a su X o este número a su Y pueden ser positivos o negativos. El signo lo que va a indicar, si a su X es negativo, lo que está diciendo es que esto va contrario al vector unitario I. Si este es negativo, significa que este
va contrario a J. Si el signo de estos escalares es positivo, significa que mantienen el mismo sentido que I, valga la redundancia, y sentido que J. Entonces, fíjense, todos los vectores que hemos escrito aquí en esta hoja tienen esta estructura. Por ejemplo, el vector ET. ¿Cuál sería la componente X del vector ET? Ajá, añadí una nueva palabra. Esto que está aquí se llama componente X y esto que está aquí se llama componente en Y. Repito, el número que acompaña al vector unitario Y se llama componente X y el número que acompaña al vector unitario Y se llama componente en Y. Entonces ahora sí hago la pregunta. ¿Cuál es la componente X del vector ET? La componente X del vector ET es 2. ¿Cuál es la componente X del vector BS? ¿Cuál es? Aquí hay un -1 escondido. -1 es la componente X del vector BS. ¿Cuál es la componente X del vector ZU? -1 también. ¿Cuál es la componente Y del vector ET? 1. ¿Cuál es la componente Y del vector BS? -1,5. ¿Cuál es la componente Y del vector ZU? 2. ¿Cuál es la componente Y del vector NL? -3. Eso es lo que significan estos símbolos. Componente en Y y componente en X. O sea, cuando alguien les diga un vector viene dado por una expresión de este tipo, ya saben que eso se refiere a una expresión cartesiana. Pueden preguntar, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Cuál es la componente Y del vector AB? Es 0. Si no está, uno dice que la componente Y es 0. Igual en este caso. El número que acompaña al vector unitario I no está, significa sí está, es 0. Por ejemplo aquí, JM, esto se puede escribir 0 en I más 2J. Pero bueno, ¿para qué vamos a escribir 0 en I? Simplemente no se escribe. Y sigo con la misma idea. Aquí está, R igual a 4J. ¿Tiene sentido escribir 0 en I? No, mejor dejémoslo así sencillito. R igual a 4J. Bueno, espero que esto sirva para entender futuros elementos de la matemática y de la física. Estas ideas las vamos a utilizar cuando toquemos ley de Coulomb, que es un vector fuerza que puede utilizar esta representación. Bueno, muchas gracias.